Hola y bienvenido, yo soy Marcos Jara y en este video vas a aprender sobre el ciclo de vida de una aplicación JSF. Para lo cual ya tengo un ejemplo creado aquí en el Eclipse que te voy a mostrar cuáles son los componentes que estoy utilizando, así como también te voy a mostrar qué es lo que hace esta aplicación. Aquí tengo la aplicación ya desarrollada, pero primero para poder explicarte lo que es el ciclo de vida de un JSF voy a explicarte sobre los componentes. Aquí podemos ver que este proyecto contiene una página sencilla, bastante básica, que es del JSF y está en el formato de XHTML. Esta página básicamente lo que tiene son dos cuadros de textos y un botón agregar, y debajo de esos componentes tiene también una tabla en donde son desplegados los datos que son insertados aquí a través del cuadro de texto. Entonces, aquí tenemos el formulario con cada uno de los cuadros de textos. Aquí tenemos el input box del código y aquí tenemos el input box del nombre y aquí tenemos el botón agregar. Ya en la parte inferior tenemos la tabla que está con la anotación data table y que es con la cual se renderiza la tabla que tenemos aquí. Ya en la parte del backing bin tenemos un manage bin que está utilizando un modelo también, que es un modelo de cliente, que si yo ingreso aquí vamos a ver que se trata de una entidad o clase Java Bean básica que solamente contiene el código y el nombre, y luego contiene, además de los métodos constructores, cada uno de los atributos posee sus métodos getter y setter. Muy bien, y en el componente manage bin, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la instancia de los objetos de la clase del modelo, una instancia para la clase en sí, para una instancia solamente, y luego tenemos una instancia para una lista de esos modelos, el cual está representado por un Java Util List de clientes y el cual el atributo se llama cliente list. Luego tenemos también un método init que está con la notación post construct, que vendría a ser el callback que utilizamos para indicar que estas operaciones deben realizarse cuando se crea el manage bin, ¿ok? Y luego tenemos un único método que es el método de agregar cliente, que va a ser el método que va a ser invocado por la página web cuando el usuario presiona sobre el botón agregar. Aquí podemos ver que él está haciendo referencia al método agregar cliente, y el resto de los métodos que tenemos aquí dentro del manage bin se tratan solamente de métodos getter y setter que hacen referencia a los atributos que yo tengo dentro de la clase manage bin. Entonces yo tengo dentro de mi proyecto los tres componentes principales que representan a mi modelo, a mi vista y a mi controlador, y cuyos detalles ya lo habíamos visto en un video anterior. Así es que si vos no viste ese video del modelo vista controlador del JSF, te sugiero a que busques ese video y lo asistas primero antes de poder asistir este video. Entonces aquí lo que tenemos es, y esto te voy a mostrar antes de empezar ya con la parte del ciclo de vida para que pueda quedarte. De un lado tenemos el navegador web, que sería lo que estaría del lado del cliente, es decir, el lado con el cual el cliente puede interactuar, y las informaciones que necesitan ser enviadas o consultadas desde el servidor son realizadas a través de peticiones HTTP request, el cual es interceptado por una clase que es el Face Servlet, que es la clase principal o el controlador principal del JSF. Y luego a partir de allí empieza todo el proceso interno para poder generar esa información que el usuario está necesitando y poder, digamos, entregar nuevamente eso a través de un HTTP response. Aquí lo más importante que te quiero comentar es que los backings bins están conformados por el modelo y por el controlador. Entonces allí vamos a tener a las diferentes clases, por ejemplo, cliente, proveedor, auto, vehículo, casa. Y así también vamos a tener a los manage bins, que podrían ser cliente manage bin, auto manage bin, casa manage bin, que vendrían a ser los controladores de esos modelos y del flujo que va a ser necesario para interactuar con la aplicación. Quiero comentarte también, y esto es muy importante para entender el ciclo de vida de un JSF, que antes inclusive de que las operaciones lleguen al backing bin, es decir, antes de que las operaciones que se están enviando desde la aplicación web a través del HTTP request, el proceso de petición va a pasar por varios componentes previos antes de llegar al manage bin, donde podemos ver que aquí primeramente tenemos las páginas que podrían estar en diferentes formatos, pero nosotros estamos utilizando el XHTML. Luego eso pasa por un facelets, donde vamos a tener varios componentes,
y esos pueden pasar a través de una serie de convertidores o a través de una serie de validadores, y todo eso ocurre antes de que él llegue al backing bin. Y aquí tenemos a nuestro faceconfig.xml, que es el encargado de mantener las configuraciones del JSF dentro de nuestro proyecto, y el cual podemos ver que tenemos aquí configurado actualmente, pero que actualmente no tiene ninguna información relevante. Lo más importante que te quiero explicar aquí, y quiero que te quede bien claro, es que antes de que la información pase de vuelta al HTTP response como respuesta al servidor, existe un renderer que lo que va a hacer es renderizar o modelar o crear toda la página de destino o toda la página HTML que va a ser de vuelta al cliente, de tal manera que el cliente o el navegador, en este caso, lo único que tenga que hacer es mostrar esa información al usuario. Entonces todo el renderizado del HTML se realiza en el servidor, y ya desde el servidor hacia el cliente la información que viaja es el HTML puro que tiene que ser mostrado al usuario en este caso. Eso ya te lo había explicado en el modelo vista controlador, pero quiero que te quede bien claro porque suele ser uno de los mayores inconvenientes que encuentran los desarrolladores para poder iniciar a trabajar con esta plataforma de desarrollo. Muy bien, ahora lo que te voy a explicar es el ciclo de vida de un JSF, el cual, para poder realizar todas las operaciones, tanto de petición como de respuesta, tiene que pasar en total por 6 pasos, el cual el JSF va realizando uno tras otro, de acuerdo a si cada uno de los pasos que fueron realizados anteriormente fueron realizados con éxito o no. Pero hay que tener en cuenta también que estos pasos pueden saltarse e ir directamente al paso 6 si es que no se dan ciertas condiciones, como por ejemplo de conversión y de validación. Si nosotros observamos aquí nuestro proyecto, el cual está funcionando ahora, vamos a ver que tenemos por ejemplo un campo código y un campo nombre aquí para poder cargar los datos aquí dentro de esta tabla. Y si yo digito por ejemplo un valor 7 y un valor aquí nuevo cliente, vamos a colocarle 6, y le doy un agregar, el ciclo de vida de un JSF va a iniciarse en el paso 1 desde el momento en que yo le doy clic en este botón agregar, en donde pudimos ver que él realizó una petición al servidor y se obtuvo la respuesta, con el cual fue posible que esa información se actualice aquí en la pantalla. Como viste, todo ocurrió muy rápido y dio la impresión de que un solo paso fue realizado, pero en realidad el JSF pasó probablemente por estos 6 estados que tenemos aquí, y por el cual toda petición del JSF va a pasar cuando se realice una solicitud de información desde el servidor. Entonces vamos a analizar cada una de las fases que tenemos dentro de este ciclo de vida, en donde el primero de ellos es el restaurar vista. Ok, lo primero que tenés que entender es que el JSF tiene dos posibles situaciones en la cual él realiza la petición. La primera de ellas es cuando la petición es realizada por primera vez, es decir, la primera vez que es realizada la invocación, la cual podemos decir que ocurre cuando el usuario digita aquí en la parte superior de la barra de direcciones la dirección de la página web en donde él quiere acceder. En ese caso, por ejemplo, decimos que una petición es realizada por primera vez, y allí se tiene en cuenta que ese viene a ser el inicio de toda petición de ese recurso que está siendo invocado. Entonces, a esa primera fase, a la cual llamamos restaurar vista o restore view, y donde inicia todo nuevo ciclo de vida de una petición JSF, es donde vamos a recuperar o crear la vista de acuerdo al URL que está siendo solicitado. Y eso ocurre así porque en JSF cada vista que desarrollamos dentro de nuestras aplicaciones, en las páginas XHTML y en el momento en que estas empiezan a ser invocadas, cada vista va a tener su representación en formato de objetos en la memoria del contenedor JSF que en ese momento está en ejecución. Es decir, esta página que tenemos aquí, la cual está siendo representada aquí por esta página index.xhtml, y la cual contiene varios elementos del tipo form, del tipo input text y también del tipo data table, va a poseer su correspondiente modelo de objetos que va a ser almacenado en el contenedor de JSF y en el servidor de aplicaciones, para poder hacer más fácil la representación de esos datos en el momento de la respuesta.
Y eso es lo que podemos ver aquí en el gráfico anterior, el cual yo ya te estaba mostrando, en donde aquí podemos ver que las páginas están representadas por los XUL o JSP, pero en este caso nosotros estaríamos haciendo uso del XHTML y esos están representados por facelets, que vendrían a ser los componentes en formato de clases y objetos que funcionan por detrás y que administran la arquitectura del JSF para que cada elemento que se tiene dentro de la página XHTML tenga su correspondiente representación en formato de clases de memoria y el cual le facilita a él su representación. Ese es el primer concepto que te tiene que quedar bien claro. Entonces, restaurar vista consiste en, si es la primera invocación que se está haciendo de esa vista, de esa página o de ese recurso, si el JSF todavía no tiene una representación interna de los componentes de esa página en formato de clases, entonces él va a crear esa estructura de objetos, y a esa estructura de objetos se lo denomina de UI View Root, el cual consiste en una estructura arbolada que se inicia con este modelo UI View Root y a partir de allí se van desglosando todos los componentes de tal manera que la misma representación visual que yo tengo, yo también lo tengo en formato de clases, pero eso es una representación interna que el JSF utiliza para que podamos trabajar de manera más fácil. Ahora, si no es la primera vez que estamos invocando a esa página XHTML, entonces muy probablemente esa representación de clases internas ya exista dentro del contenedor. Entonces lo que se va a hacer en esta fase del ciclo de vida es recuperar esos objetos que muy probablemente se han quedado en estado de dormido para que a partir de allí puedan trabajarse sobre los componentes que tienen que ser actualizados y enviados de nuevo como respuesta hacia el servidor. Entonces, aquí en esta primera fase surgen dos nuevos conceptos. El primer concepto es que una vista puede ser invocada la primera vez cuando se accede directo a la página del navegador. Aquí cuando yo voy en la página o en la dirección y él es cargado la primera vez. O puede ser que él ya exista, que es el caso cuando yo digité los valores aquí y le di agregar, entonces automáticamente se refrescó esta pantalla con el nuevo valor y esa ya fue la segunda invocación que fue realizado. A esa segunda invocación lo denominamos de post-back y ese post-back es un concepto muy importante pues es utilizado en muchas partes de la aplicación. Entonces recuerda que el post-back significa cuando la página o la vista es invocado en instancias subsecuentes a la instancia en la cual él ha sido creado. Es decir, cuando hubiéramos invocado a una vista en niveles subsiguientes a la creación, entonces allí estamos hablando de una petición del tipo post-back. Y recuerda esto porque eso lo utilizaremos más adelante. Genial, la segunda fase del ciclo de vida de un JSF es el aplicar valores de la solicitud o Apply Request Values, el cual va a consistir en cargar todos los valores que yo tengo dentro de la vista o de la página en sus correspondientes clases dentro del árbol de componentes o dentro del UI View Root que fue restaurado o creado en la fase anterior. Y en ese sentido te tengo que comentar de que en JSF o en una aplicación web en general, todos los campos que se utilizan dentro de una aplicación tienen o son de un mismo tipo de dato, el cual es el tipo de dato string. Es decir, aquí podrás ver que el código, por ejemplo, yo puedo escribir tranquilamente un juego de caracteres, así como también en el nombre. Por supuesto, si eso después va a pasar a una siguiente fase, él tendría que darme un error. Entonces, en esta segunda fase lo que ocurre es que cada uno de estos componentes que yo tengo en pantalla son pasados a aquel árbol de componentes en donde yo ya estoy trabajando con objetos Java y donde cada componente ya va a tener su tipo de objeto. Es decir, aquí por ejemplo el código va a ser de un tipo de dato integer y aquí por ejemplo el nombre va a ser de un tipo de dato string en aquella estructura del árbol de componentes. Entonces, lo que va a ocurrir en esta fase es que cada uno de estos valores que yo voy digitando aquí van a pasar a aquel árbol de componentes ya convirtiéndose los valores que yo tengo dentro de la página XHTML y que son todos del tipo de dato string a su correspondiente tipo de dato en Java, donde ya voy a tener una variedad mayor de tipos de datos con el cual voy a trabajar, pudiendo ser enteros, pudiendo ser cadenas, fechas, números decimales y también otros tipos de datos. Quiero dejar bien claro que en la fase 2 todavía no se pasan estos valores al correspondiente objeto que yo estoy trabajando aquí dentro del Manage Bean. Como podrás ver aquí en el XHTML yo estoy haciendo referencia al campo código
directamente al código que está dentro del objeto cliente, que está a su vez dentro del cliente ManageBean. Es decir, yo estoy haciendo referencia aquí a este ManageBean, luego a este cliente, y este cliente, como sabrás, tiene un campo código que si yo le doy clic aquí, vamos a ver que aquí está el código. Quiero dejarte nada más claro que en esta fase 2 los valores todavía no se pasan al modelo de las clases que nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto. En esta fase 2 lo único que se hace es pasar ya esos datos, pero en el árbol de componentes que el JSF está administrando por esa vista que yo estoy visualizando. Además, en esta fase 2 también se cargan todas las cookies y las cabeceras HTTP que tienen que ser enviadas desde el navegador hacia el servidor. Y también son realizadas todas las conversiones y validaciones de los elementos que sean del tipo UI input, que son de aquel árbol de componentes, pero que estarían representando a estos elementos que tenemos aquí. Es decir, estos elementos van a ser validados y convertidos en el caso de que ellos contengan la propiedad immediate true. ¿Ok? Observa para ver la diferencia que las validaciones y las conversiones de los objetos UI input son realizadas recién en el paso 3, que es el proceso de validación de los campos. Pero en el caso de que nosotros querramos adelantar ese proceso para ciertos cuadros de textos, para ciertos input text, entonces podemos nosotros alterar esa fase añadiendo esta propiedad immediate true aquí. Y eso también lo estaremos viendo más adelante en los ejemplos. Y por último, otra de las actividades que son realizadas en esta fase 2 son realizar las solicitudes de los botones o de los UI command que tengan la propiedad immediate true, con lo cual todo el flujo va a pasar directamente de la fase 2 a la fase 6, que es esta fase que yo tengo aquí, que es el de renderizar respuesta, con el cual a partir de allí todas las siguientes fases son descartadas para enviarse directamente ya la respuesta al servidor. Y esto a veces es necesario porque todos los datos que van a ser enviados desde la vista al servidor son enviados dentro de formularios, utilizando los botones de comando que ejecutan acciones de submit hacia el servidor. Y muchas veces queremos ejecutar acciones con el servidor, pero sin que el formulario realice todas las validaciones de los campos que tenemos allí. Como por ejemplo podría ser un botón de cancelar o un botón de volver, con el cual él tendría que hacer un cambio de páginas de una página a otra sin necesidad de validar los campos que yo tengo allí. Y eso te lo puedo mostrar aquí con un simple ejemplo, poniendo un botón de comandos nuevo aquí. Por ejemplo, en la página voy a colocarle así, sin ningún action. Voy a guardar y voy a refrescar mi pantalla allí. Aquí, por ejemplo, podrás ver que si yo digito el botón cancelar, podrás ver que él refresca la pantalla. Es decir, él va al servidor a ejecutar una acción, porque todas las acciones requieren una invocación al servidor. Entonces, si yo, por ejemplo, digito aquí una letra, yo le doy cancelar, y si observamos nuestro código fuente, vamos a ver que aquí él nos lanza un error. Dice que 2A, o sea, primero dice que el campo código, ok, dice, tiene un mensaje de error aquí, dice que 2A debe ser un número formado por uno o varios dígitos. Es decir, me está validando, me está dando un error de validación. Siendo que este botón cancelar de repente podría ser un botón que sirva solamente para que él vaya o pase a otra página. Voy a incluir aquí un mensaje visual dentro de la página para que vos puedas ver aquí. Y eso lo podemos hacer con el hMessage aquí. Y esto puedo cerrarlo así. Voy a guardar y voy a actualizar aquí mi pantalla. Y voy a darle nuevamente para que él me dé un error aquí. Voy a digitar una letra A, pero yo le voy a presionar el botón cancelar, que ahora no tiene todavía una validación. Entonces aquí me da un error en donde dice que el A debe ser un número formado por uno o más dígitos. Es decir, yo no puedo salir de aquí de esta acción porque él está validando los campos del formulario. Y eso, como te comenté, siempre va a ocurrir porque todo lo que hacemos cuando trabajamos con JSF es trabajar con formularios, es decir, con forms, que son el componente principal que utilizamos para enviar y recibir las informaciones. Y aquí estos botones de comando están realizando acciones a través de submit. Entonces, para que yo de la fase 2 pueda pasar directamente a la fase 6, que es el de renderizar respuestas sin que él pase por un proceso de validación, yo tengo que adicionarle aquí la propiedad immediate true. Una vez realizado eso, entonces yo actualizo aquí mi pantalla y si yo le doy cancelar, él ya salta ese proceso de validación.
Es decir, él va a pasar de la fase 2 directamente a la fase 6, va a renderizar la información que él necesita o va a viajar a otra página o va a mostrar otro tipo de información sin pasar por las validaciones de los UI input que yo tenga dentro de mi formulario. Entonces, eso es muy importante porque lo utilizamos mucho dentro de nuestras aplicaciones para controlar el flujo de nuestras navegaciones. Y eso es lo que se puede ver que ocurre aquí en los eventos del proceso. Entonces, cuando mi UI command button tenga la opción inmediate true, él va a considerar que la respuesta está completada y ese proceso de renderizar la respuesta va a pasar directamente a la fase 6, que es donde se va a pasar a la siguiente página o se va a actualizar el contenido de la página. Ahora, vamos a suponer que mi botón no tenga el inmediate true, como es el caso ahora, por ejemplo, del botón agregar. Yo le añada, por ejemplo, aquí agregar, entonces ahí podemos ver que él pasa en un proceso de validación. Y eso ya sería la fase 3 del modelo, que es la fase donde los UI inputs van a ser validados de acuerdo a las reglas de validación que cada uno de ellos posean. Allí, como sabemos, podemos tener varias reglas de validación. Podemos tener reglas de campos obligatorios, podemos tener reglas de expresiones regulares, validaciones personalizadas, validaciones de números, de fechas, etc. Entonces, todas las validaciones sobre los UI inputs van a ser validados en esta fase y en el caso de que existiera algún error dentro de alguno o varios campos, aquí podemos ver en esta parte de los eventos del proceso. Entonces, se va a considerar la respuesta terminada, es decir, la petición terminada, y el flujo va a pasar directamente también a la fase 6, enviando los errores de validación al phase context, como podemos ver aquí, y con el cual es posible que yo pueda imprimir estos mensajes que yo tengo aquí y que lo hice a través del HMessage. Cabe destacar aquí que si uno o más campos estuviesen con errores de validación, entonces todos esos errores van a pasar al phase message a través del phase context y yo voy a poder imprimir esos mensajes en la pantalla. Entonces yo puedo imprimir los errores de diferentes formas, puedo imprimir todo aquí en la parte superior o yo puedo imprimir también los errores aquí al lado de cada campo. Pero ese no es el objetivo ahora, eso ya te estaría mostrando en otro video. Entonces lo importante aquí saber es que los errores de validación bloquean la ejecución de las siguientes fases y si existe algún error se pasa directamente a la fase 6 con el cual se renderiza la respuesta junto con el mensaje de error correspondiente. Entonces ese vendría a ser la fase 3. Ahora supongamos que no existen ningún tipo de errores, ningún UI input del formulario. Entonces se va a pasar a la fase 4, el cual es actualizar los valores del modelo, es decir, Update Model Values, el cual representa el momento en donde los datos que son introducidos aquí dentro de la pantalla van a pasar finalmente al modelo donde ellos están haciendo referencia. Es decir, aquí por ejemplo yo en el input text del código yo tengo que este value está siendo representado por el atributo código que yo tengo dentro de mi modelo cliente y que se encuentra dentro del cliente manage bin. Es decir, ahora recién los valores que yo digito dentro del cuadro de texto van a pasar a este objeto que yo tengo aquí, específicamente a este atributo código que yo tengo aquí. Y eso va a ocurrir recién aquí en la fase 4. Entonces tenemos que ahora todos los datos de los UI inputs que se consideran válidos, porque aquí en esta fase solamente va a llegar si es que no hubieron errores de validación, entonces todos los valores de la página van a pasar al atributo del modelo. Recuerda que en este caso mi modelo es la clase cliente y con el cual yo estoy trabajando y con el cual yo estoy haciendo referencia directamente desde la página XHTML. Es importante también tener en cuenta que si existe alguna conversión que tiene que ser realizada, dicha conversión va a ser realizada en este momento, justo en el momento de asignar los valores al modelo. Con el cual tenemos que aquí en los eventos del proceso, si ocurre un error de conversión, entonces nuevamente el sistema va a saltar con un mensaje de error, un mensaje de conversión en este caso, y él va a saltar a la fase de renderizar respuesta. Las conversiones son igual que la validación, solamente que la validación son realizadas en una fase anterior a la conversión y las validaciones solamente son realizadas sobre los tipos de datos
que se tienen dentro del árbol de componentes. Ya las conversiones son realizadas sobre los tipos de datos que tenemos dentro de nuestro modelo. Es decir, antes de que los valores que están dentro del árbol de componentes o del UI input de la vista pasen al modelo, él va a intentar realizar la conversión para ver si ese dato que está queriendo ser introducido puede ingresar al modelo. Entonces, aquí podemos hacer un ejemplo. Supongamos en el caso del código, por ejemplo, si yo quiero añadir aquí una conversión del tipo, por ejemplo, short, vamos a suponer, para colocar una conversión yo tengo que abrir aquí el cuerpo del input text, aquí y aquí adentro tengo que colocarle la conversión. Entonces puedo, por ejemplo, aquí realizar un tipo de conversión que va a ser el tipo short, que es un tipo de número corto. Y si yo pruebo eso, entonces yo le voy a dar aquí un actualizar. Vamos a intentar ahora introducir, por ejemplo, si yo le digito, por ejemplo, un número, vamos a suponer 7, y le digito un nuevo nombre, le voy a dar aceptar, él pasa la conversión. Pero si yo le digito un número, supongamos que ya va a superar lo que es el tipo de conversión para short, que es un número ya largo, entonces aquí, por ejemplo, le coloco otro nombre y le doy aceptar, entonces allí podemos ver que dice que el 777 debe ser un número formado por uno o varios dígitos. En realidad el error que me está dando es el mismo, pero eso es simplemente porque yo aquí puedo colocarle un error de converter message aquí. El número debe ser short, entonces si yo le doy otra vez aquí una validación y allí ya me sale ya el error de conversión. Es decir, aquí lo que tenés que tener en cuenta es que existen dos tipos de validaciones, por decir, que se pueden realizar dentro de los JSFs. Uno es el de la validación que se hace en la fase 3 y que corresponde a los elementos que van a ser enviados dentro del UI view root, ok, dentro del árbol de componentes del JSF. Y caso ocurra un error, eso va a saltar de la fase 3 directamente a la fase 6 para renderizar la respuesta con el mensaje correspondiente. Pero una vez que todos los valores sean considerados como válidos, en ese momento, en esa instancia, se pasa a la fase 4, donde cada uno de los elementos input van a pasar ya en este caso a los atributos del modelo, y recién allí es donde van a ser aplicadas las conversiones con el mismo estilo que fueron realizadas las validaciones en el paso anterior, pudiendo cada uno establecer un mensaje correspondiente para los errores de validación de ese campo y para los errores de conversión de ese campo. Aquí, por ejemplo, yo también podría haberle colocado el validation message. Tipo debe ser entero. ¿Ok? Entonces, este validator message va a ser utilizado en la fase 3 y este converter message va a ser utilizado en la fase 4. De acuerdo ya a todo lo que estuvimos viendo. Hay que tener también en cuenta que el JSF nos da la flexibilidad para que nosotros podamos utilizar validaciones y convertidores estándares o personalizados dentro de nuestra aplicación. Es decir, aquí por ejemplo yo puedo tener una validación actual que es el required, indicando que ese campo es obligatorio. Pero yo también puedo crear mi propia validación para indicar que ese campo tiene que cumplir con esa regla para poder pasarse de una fase a otra. Y lo mismo también ocurre con el converter. Yo también puedo tener converters personalizados, si bien el JSF ya nos otorga varios convertidores que por lo general son los más utilizados dentro de nuestras aplicaciones. Una vez que ya se tengan entonces los valores de las vistas, todas ellas pasadas dentro del modelo, se va a pasar a la fase 5. Y la fase 5 es Invoke Application o invocar aplicación. Eso significa que recién aquí, es decir, recién aquí en la fase 5 se va a invocar a la acción que tenemos dentro de nuestro command button. Como podrás ver aquí, dentro de nuestro command button nosotros tenemos que él tiene que invocar a un método que se llama agregar cliente, que se encuentra aquí dentro de nuestro manage bin, que vendría a ser este método que está aquí. Entonces, invocar aplicación significa llamar al método que se encuentra dentro del manage bin. Es decir, recién después de haber pasado por todas las fases anteriores. Entonces, esta fase es donde se va a ejecutar el action que se encuentra en el UI command. Y aquí hay una particularidad que dice que si el método retorna una string, entonces se buscará una vista con ese nombre para ser visualizado. Es decir, aquí por ejemplo yo ahora le estoy retornando string, pero esto podría haberlo colocado también como void.
Entonces, si yo le creo el método con void, él va a ejecutar la acción y va a retornar a la misma página que ha realizado la solicitud. Pero en el caso de que yo tenga, por ejemplo, aquí una string y aquí yo tenga el nombre de otra página, por ejemplo, index, él cuando retorna de este método, él va a buscar una página XHTML con este nombre dentro de la raíz del proyecto. Por supuesto, si yo quiero buscar una vista que se encuentre dentro de varias subcarpetas, yo tendría que colocarlo aquí, la carpeta y subcarpeta donde yo quiero hacer referencia y donde se encuentra la vista que yo quiero desplegar una vez finalizada la ejecución de este método. Y si el método retorna void, entonces la misma view que invoca será solicitada, terminando de esa forma con la ejecución de todas las fases de la operación. Y la fase 6 y última clase vendría a ser el render response, es decir, esta fase va a renderizar la vista escogida. Es decir, de acuerdo a la vista escogida, va a realizar la transformación del XHTML en formato HTML, va a renderizar la vista para poder devolver eso al cliente en el formato del HTTP response. Y una vez que todo ese proceso es realizado, entonces se va a guardar el estado de la UView root asociada a la vista. ¿Eso para qué? Para que la siguiente vez que la misma vista sea invocada, entonces esa UIView root, ese árbol de componentes, pueda ser recuperada ya del contenedor y para que las ejecuciones puedan ser realizadas de manera mucho más rápida. Muy bien, todo esto que te comenté y todo esto que vimos es muy importante si querés volverte un experto profesional en el desarrollo de aplicaciones web utilizando la plataforma Java EE y JSF. Muchas veces realizamos aplicaciones sin entender cómo es el flujo de las aplicaciones y nos aparecen errores o la aplicación no funciona como pensamos que debería de funcionar. Y pensamos que existe una falla en la arquitectura o falla en el JSF o algún problema de librería. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, esos problemas ocurren porque no entendemos este complejo ciclo de vida que ocurre por detrás cuando realizamos unas peticiones al servidor. Esto que acabamos de ver tal vez sea una de las cosas más importantes que vas a aprender y que vas a utilizar durante todo tu tiempo como desarrollador. Por eso es muy importante que si no entendiste algo puedas rever el video y puedas practicarlo también dentro de tu proyecto para que puedas entender cómo todo ese flujo funciona. En otro video te estaré hablando un poco más sobre cómo podemos crear un listener para poder entender y para poder ver hasta dónde las peticiones que van siendo realizadas van llegando hasta el servidor, es decir, hasta qué fase, y lo cual nos ayudará muchísimo para poder detectar problemas y poder depurar nuestras aplicaciones. Eso ha sido todo por ahora, espero que este video te haya gustado. Si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete, dale click en la campanita para no perderte ninguna información. Dentro de muy poco tiempo estará disponible nuevamente nuestra serie gratuita para empezar a crear aplicaciones web desde cero. Estate atento al canal y a las páginas del Facebook e Instagram y espero tus dudas y comentarios para que pueda responderlas.